Las PASO generaron una disrupción económica. El perfilamiento. Licenciado Jorge Roberto Hernán Lacunza, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Hacienda. Sí, juro. Estabilizar el tipo de cambio es lo mejor que podemos hacer por las familias de menores ingresos y de ingresos medios. La moneda estadounidense, el dólar, 54 para la compra, 58 para la venta. El perfilamiento que nosotros proponemos no es sin quita, con los pagos de intereses. Los pagos de la deuda siguen vigentes, o sea, no se interrumpen, ¿sí? Nos hicimos cargo del tema de la deuda para defender la estabilidad cambiaria. Néstor, derrotado por 2 puntos en las elecciones del 2009, no se nos ocurrió decir, lo votaste a fulanito, ahora vas a ver, ¿viste? Te voy a subir el dólar. Es de mal ser humano hacer esas cosas a la sociedad. El gobierno va a establecer un férreo control de cambios a partir del día de mañana. Es una medida preventiva, no son medidas típicas de un país normal, son medidas incómodas para nosotros. Creemos que un país tiene que tener libertad. El primer día después de las medidas impulsadas por el gobierno de control de cambio. Pasó la prueba porque bajó el dólar casi 4 pesos a 58,41 centavos. Las PASO generaron una disrupción económica y alteraron todo el proceso. Estamos convencidos de que la elección no sucedió y estamos con toda la energía para ir al balotaje y continuar trabajando. Todos están preocupados sobre qué vamos a hacer con la deuda. Haremos lo que siempre hicimos, que es cumplir y honrar las deudas que se han tomado. Pero no nos pidan que lo hagamos a costa de más deterioro de nuestra gente y postergando más a los argentinos. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a este laboratorio electoral. La semana pasada, a esta hora, todavía no teníamos lo que se dispuso al otro día, el domingo, cuando nos sorprendíamos, de algún modo, entre comillas, con el decreto del presidente de la Nación que hablaba de un control de cambio que logró acomodar un poco el mercado al día de hoy. Cuántas cosas de dialéctica veíamos recién en este resumen que se dieron también durante esta semana. Hoy formalmente arranca la campaña. ¿Cómo se hace campaña en medio de la crisis? ¿Qué van a hacer los candidatos? De eso vamos a estar hablando en el día de hoy, en una semana en la que la calle cobró vida absolutamente, porque se convirtió en un escenario fundamental en medio de este tiempo. Hola Edu, ¿cómo va? ¿Cómo va? Primer programa desde que salimos con una baja intersemanal del dólar. Yo no sé si es para festejar, pero bueno. Es algo. Un dato muy importante. También el gobierno lo debe festejar indudablemente porque algo de éxito le dio esta medida que tanto se resistió a tomar, ¿no? Sí, que le da chance, como hablabas recién, de arrancar formalmente la campaña. También durante la semana la justicia confirmó los resultados definitivos. Vamos a estar hablando de eso. Y agosto, como decías muy bien, terminó con récord de piquetes en la calle, en la ciudad y en el Gran Buenos Aires. Bueno, ¿se hace campaña en la calle? ¿No se hace? De eso vamos a hablar en el programa de hoy. Saludo y agradezco a nuestros invitados venir en el día de hoy a acompañarnos. El señor Jorge Tellerman, director del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, gracias por venir. El señor Ignacio de Mendiguren, José Ignacio de Mendiguren, gracias por venir. Gracias. Diputado y dirigente de la UIA. Sheila Vilker, analista de opinión, gracias por estar con nosotros, y a nuestro colega Beto Valdés. Gracias, Beto, por venir. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo están viendo la situación? Pensábamos cuando armábamos el programa de hoy en Jorge Tellerman, porque a Jorge Tellerman le tocó hacer campaña en el medio de una crisis muy importante. Recuerden la época del desastre, la tragedia de Cromañón, un Ibarra que terminó directamente teniendo que salir obligadamente del lugar que ocupaba, porque así lo dispuso la legislatura, en medio de un drama, además, y salir a hacer una campaña en ese momento, salvando las distancias absolutamente, ¿no?, de lo dramático de aquel momento. Sí, había pasado un tiempo, yo me hice cargo del gobierno en esa crisis, como corresponde, como determina la Constitución. Al año y pico fueron las elecciones, menos de un año y medio después de hacerme cargo. La mía fue una transición corta de un año y pico. Las elecciones locales tienen algo que en lo particular además a mí me gusta, y en general a los politólogos y a quienes amamos la política, que es el contacto directo con el votante. Si bien la Ciudad de Buenos Aires casi una provincia en términos de estatutos administrativos y de población, pero la cercanía
del dirigente y la propuesta y el contacto con el votante es muy directo, y también las políticas locales son en el tiempo más fácil de verificar en términos de promesas, Sí. de proyecto, por parte del votante. Por eso creo, si bien estamos frente a una elección nacional, también hoy importa bastante y hubo en las PASO, me parece, fue evidente, y me parece que va a haber también en las elecciones nacionales, distintos comportamientos a nivel nacional Sí. y a nivel local. Y después por ahí seguramente hablamos, y en algunas cosas me parecen que hasta puede dar un mapa interesante, como para que aquello tan mentado y que todos deseamos, que son los niveles de acuerdos, las políticas de Estado, la posibilidad de pensar entre distintas fuerzas políticas en serio Sí. una unión nacional, como muy probablemente el mapa quede muy desparramado en términos de un gobierno local de un color político, un gobierno nacional de otro color político, lo que no pueda la virtud lo haga la necesidad. Yo creo que vamos a una situación, es muy probable que haya necesidad de acuerdos políticos, y a mí eso me parece bienvenido. Entonces también una elección la haces pensando en eso. En lo local yo te prometo esto, la Ciudad de Buenos Aires me parece que está teniendo un nivel de aceptación por parte de la población muy alto, el gobierno de Rodríguez Larreta, aunque eso seguramente pueda estar acompañado con un voto nacional distinto. Acorde a la situación nacional, Pala. Sí, Jorge, recordando aquella elección de 2007, Sí. ¿podemos concluir que Macri en parte existe por una decisión de Alberto Fernández que a vos te perjudicó? Más allá de lo personal, yo sí creo que efectivamente al haber ido divididos, como fuimos en el 2007, cierto espacio político favoreció, hizo bien las cosas a aquel sector que fue unido. Cada elección te muestra lo mismo. No voy a hablar delante de una gran especialista como Sheila Wilker sobre eso, pero las fuerzas políticas que tienen la inteligencia de ir unidas, querido Mendirguren, tienen muchísimas más posibilidades de éxito con aquellas que cometen el sacrilegio de la vanidad y se dividen, por distintos motivos, pero van divididas. Ya pasó. 2007, hablamos casi de la prehistoria, así que casi ni recuerdo ese episodio, pero sin duda ir unidos te da más chance que ir desunidos. Y era mucho más competitiva la fórmula. Era una fórmula... O era con Enrique Olivera, sí. el apoyo de Carrió, que hoy llama la atención, ¿no? Habíamos hecho Enfrentando a Macri, un acuerdo político... el Rabino Berman. Había sí, sector del peronismo, del radicalismo, del socialismo, pero en fin, pasó tanto tiempo. El empresariado juega un lugar importante también en medio de una campaña en la que hay que juntarse con uno de los candidatos, hay que juntarse con el otro. Uno de ellos viene obviamente muy desgastado porque es el que está ejerciendo el poder. Sí. A ver, primero, a la mayoría no les está yendo bien, que esto es lo importante, ¿no? Con los últimos meses casi el valor de las empresas pasó a ser la mitad. Y ahí hubo una apuesta grande también a favor del empresariado grande, a favor del gobierno. Bueno, los resultados están claros, no se dieron y hoy está la preocupación. Preocupación de cómo sigue esto. Yo creo que la última semana fue una semana importante, porque el gobierno lo que más importante fue que reconoció que había un problema, reconoció que había que hacer cosas que estábamos perdiendo reservas y ante lo que uno escuchaba, ante esas situaciones, decir, no, este es el rumbo, hay que profundizarlo, eso preocupaba más que lo que se hizo. Entonces, el primer paso que el gobierno esta semana tranquilizó. Esto no quiere decir que lo hayamos solucionado, el resto de los problemas sabemos que el gobierno lo fue pasando para diciembre, es decir, el IVA lo bajamos hasta diciembre, las tarifas las suspendemos hasta diciembre, como si de acá a diciembre podría pasar algo que haga que la gente pueda pagar lo que ahora no puede pagar. Quiere decir que lo que estamos haciendo es llevando los problemas hacia adelante. Pero esta semana fue importante, porque lo primero es calmar. Si acá no hay calma, es muy difícil volver a tranquilizar a la gente. Y lo que dijo Jorge, para mí, es lo que espero que el gobierno, además de las medidas, comprenda. Que hoy es tan importante como las medidas técnicas, la capacidad de concertar. Si no hay esta capacidad, así como el gobierno que asuma el 11 de diciembre, esto va a ser clave, ¿no? Ningún espacio político, por fuerte que se crea, puede enfrentar lo que vamos a enfrentar solos. Entonces, ojalá el gobierno lo sienta, salgamos un poco del modo campaña, si bien hay que estar en la campaña, pero hay que entender que los problemas de fondo nos tienen que encontrar buscando esos consensos. Sheila, el diálogo con la oposición, ¿crees que es real? Mucho se acusó durante todo este tiempo al gobierno de, por ejemplo, los radicales mismos,
en su momento consideraban que tenían un diálogo que a la hora de llevar a la práctica no existía. Una cosa es sentarse a tomar café, otra es tomar acciones en conjunto, ¿no? Sí, escuchar y actuar en consecuencia, llegar a acuerdos. Mira, yo tengo la impresión de que el gobierno después de las PASO intentó sumar a la fuerza opositora una especie de cogobierno, ¿no? Digamos, de alguna manera hacerlo partícipe de las decisiones. Lo que está claro es que el gobierno en ejercicio es el que es responsable de la escena. Yo celebro todas estas noticias que uno ve de por lo menos los llamados, la participación, el encuentro de la CUNSA con parte del equipo económico del Frente de Todos. Entonces, evidentemente hay diálogo, no podría no haberlo, y me parece que eso deberá profundizarse de cara al futuro, ¿no? Digamos, en ese sentido es un poco lo que planteaba Jorge, y que vos también ponías destacabas, que es esta cuestión de es un periodo para la concertación. De hecho, el propio Frente de Todos hoy es una especie de sumatoria de comarcas, ¿no? Sí. Digamos, o sea que Pero el núcleo no es el kirchnerismo, que durante 12 años no, digamos, si algo que no tuvo es diálogo, voluntad de generar consensos, ¿no le genera dudas esto? Bueno, a ver, me parece... Yo creo que no, pero por eso vos... No, está bien. No, yo creo que no. Yo creo que en este caso ninguno de los espacios que integramos hoy esta coalición ha renunciado a su identidad. Nosotros le hemos dicho, si hoy por lo que nosotros combatimos en el año 2013 y ganamos la elección al gobierno se volviera a dar, que alguien pretendiera volver a modificar la Constitución, nos volveríamos a enfrentar. ¿Ya es otra Cristina o esperan que sea otra Cristina Yo si creo gana que el lo Frente que de demostró Todos? hasta ahora, ¿no? Después, no somos psicólogos, pero lo que demostró hasta ahora fue un tema muy novedoso, ¿no? Eligió a gente que la había enfrentado o criticado mucho. Alberto, Sergio, Pino Solana, Vicky Donda. Entonces yo creo que hay una otra personalidad. Nosotros lo que vemos inclusive con los gobernadores, los intendentes, hoy hay un espacio que yo creo que Alberto va realmente a ejercer el poder, que va a tener la capacidad, como hablábamos recién, de concertar. No es fácil ese espacio, ¿no? Ahora estamos haciendo lo que siempre reclamamos en Argentina, envidiamos a los uruguayos, la concertación, envidiamos a los chilenos, todos sabemos que en Uruguay, en el Frente Amplio, poco a veces tiene que ver, no sé, Pepe Mujica con Astorio, con Tabaré, y sin embargo logran encontrar las coincidencias. Yo tengo mucha esperanza de que Argentina pueda explorar eso con éxito, ¿no? Porque el gobierno también lo exploró en esta coalición, entre la coalición cívica, el PRO y el radicalismo. Y bueno, tenemos Ahora, los resultados, ¿no? ¿Concertar, Beto, es una cuestión de forma o es una cuestión de fondo? Porque todos hablan de la concertación, de la necesidad de sentarse a una mesa de negociación y después, porque digo, hay algo que está pasando en la calle, por ejemplo, que está bien. Tenemos, digamos, una parte está tranquila, hay diálogos, si no hablan Macri y Fernández, hablan el resto de los integrantes de los equipos. Pero hoy en la calle hay un ejercicio de la presión permanente. Lo que vimos esta semana, la calle cobró otra importancia, otro lugar en la campaña. Sí, sobre todo de parte de las organizaciones sociales. Cuestión que en el entorno de Alberto Fernández no cae del todo bien. Le nombrás a Grabois y se pone un poco nervioso. Ahora, yendo concretamente a la concertación, que es increíble la coincidencia acá en esta mesa, va a depender muchísimo de halcones y palomas de ambos lados. Lo que hemos visto, afortunadamente, pues yo también lo destaco por la tranquilidad del dólar y por poder estar un poco más, menos preocupados, digamos, es que pasó a tener protagonismo dentro del oficialismo y te diría como movida táctica, Hernán Lacunza es un miembro más del equipo del ala política del gobierno con Rogelio Frigerio, con Rodríguez Larreta, con Vidal, con Monzó. Y entonces digamos que ese sector termina, por el momento, no sabemos cómo va a seguir, eclipsando o corriendo a Marcos Peña, a Carrió, al propio Pichetto, que terminó compitiendo un poco con Lilita. Y del otro lado le da aire a lo que puede ser el ala también más negociadora, que es Sergio Massa, los gobernadores, el propio Alberto Fernández. Entonces, a medida, digamos, que vengan treguas,
vamos a ver ese funcionamiento, pero como las treguas a veces no son muy duraderas, pueden aparecer los halcones de ambos lados que toman protagonismo y necesitan la atención política. Bueno, y en una Argentina tan susceptible a cualquier comentario, esto obviamente puede cambiar las cosas, puede cambiar la tranquilidad. Me levanto un poquito para venir con Diego Corbalán. Hola, Diego. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a ver cómo fue la semana política en las redes. ¿Te parece? Dale, a ver. que fue muy movida. Y algo que decían ustedes, Nuria, y que me parece que es un dato interesante para tener en cuenta. Es cierto que la economía marcó la agenda de la semana anterior, es cierto que la marcó, como decías vos, nosotros hicimos el programa del sábado pasado con la expectativa por las medidas que finalmente se tomaron, y la semana quedó prácticamente partida entre lo económico y lo político, y la calle. Fíjate, estas son las palabras más usadas durante la semana en las cuentas georreferenciadas en la Argentina, especialmente Twitter. Grabois, la palabra, en este caso nombre propio más utilizado, el cepo también, el control cambiario. Esta fue un poco la discusión de la semana en las redes, ¿no? Si la gente tomaba esto como estas medidas restrictivas como el cepo, como un control cambiario. La reforma agraria muy asociada a Grabois y el conflicto en el sur de los docentes también generó una gran expectativa en las redes sociales también. Los petroleros, quienes supuestamente fueron los que agredieron a los docentes y finalmente los docentes que decidieron realizar el paro a nivel nacional convocado por CETERA, también tuvo impacto, y el arrepentimiento de Mirta Legrand, ¿te acordás? Sí, claro. Con esa definición que consideró ella desafortunada sobre el presidente, bueno, también tuvo impacto en las redes. Esto en cuanto a palabras, es decir, el impacto en palabras... Esto es lo que más se mencionó en las redes durante toda la semana. Y estos son los hashtags. Y fresquito el "si vos querés" de anoche. A ver. El impacto que tuvo la movilización del Frente de Todos, con el kirchnerismo y muchas organizaciones sociales que salieron a la calle con el ritmo de esta cumbia "si vos querés", con esta idea de ganar la elección en la ciudad de Buenos Aires y también en la provincia de Buenos Aires, bueno, terminó generando el hashtag de más utilización en redes sociales en muy poquitas horas. Fíjate, el "vienen por lo tuyo" y el 8S juntos a Vidal. Los explicamos rápidamente. "Vienen por lo tuyo" es el hashtag que utilizó la militancia macrista, si querés, sobre Juntos por el Cambio, de manera reactiva a la reforma agraria y lo que interpretó el mundo amarillo de que lo de Grabois era lisa y llanamente ir por los bienes de argentinos. A nadie le gustó, vamos a decir, al kirchnerismo tampoco le gustó. Sí. Recién Beto decía, le nombrás a Alberto Fernández a Grabois y se pone un poco nervioso. Absolutamente. Esto no le gustó, él después tuvo que salir a decir, bueno, que hablaba por él, pero Exacto. Ciertamente cayó muy mal. El 8S Juntos con Vidal, ya lo estamos previendo, va a ser mañana. Es una movilización convocada en redes sociales. Es el cumpleaños de María Eugenia Vidal. Es el cumpleaños de María Eugenia Vidal y hay una convocatoria realizada también a tomar las calles. Por eso el lema del programa de hoy, como lo planteabas vos, tiene que ver de lleno con la política que se milita en la calle, con reflejo en las redes sociales, pero con algo que lo vamos a ir viendo en otros programas, y es que lo que las redes sociales propongan, si tiene impacto en la calle, si tiene reflejo, seguramente será mayor. El resto de los hashtags, bueno, es un poco correlato de otras discusiones que se dieron durante la semana, pero quedémonos con estos 3 hashtags. Si vos querés, la etiqueta reactiva, si querés, del kirchnerismo para ir por la calle y por lograr una buena elección en octubre. Y esos otros 2 hashtags que son la reacción del macrismo, buscando también reposicionar a sus candidatos. Ya vuelvo con vos, Diego. Mientras tanto regreso a la mesa, porque claro, Diego hablaba recién del conflicto docente que arrancó en la provincia de Chubut y luego se nacionalizó, que en realidad era un conflicto gremial, ¿no? Habían sido los docentes atacados por el sindicato de petroleros y después llamaron a un paro nacional. Ayer nomás tuvimos 5 horas o 6, los metrodelegados pararon las 6 líneas de subte. De 1 a 5. De 1 a 5 de la tarde. Bueno, la cuestión es que pareciera que cuando los candidatos por alguna situación no pueden salir de lleno a hacer campaña, tal vez por la situación en la que se encuentra la Argentina, ¿la calle es la que se apodera de la campaña? ¿Cómo lo ven? Bueno. Y también y un clima de... Los climas electorales propician también ese tipo de... Pero las crisis, sobre todo, me parece, ¿no? Le da mayor intensidad. En los procesos electorales son los momentos también de negociación, las fuerzas, cada uno trata de tomar posiciones. Pero en este contexto, la agenda de los metrodelegados, un poquito sofisticada, como para hacer un paro realmente salvaje, un viernes
en el regreso, que sabemos lo que es viajar y cómo viene la gente. Digo, para este escenario, esta situación. No fue hora pico, pero con la cantidad de gente que Y se traslada en el y sur. sabemos que la gran mayoría de ellos militan en un sector político. Sí, claro. Entonces, Sí, digamos, pero- si vos me decís que es una situación, las organizaciones sociales, por el hambre, la Bueno, las situación organizaciones lo hicieron por el pedido de declaración de emergencia de alimentaria. emergencia alimentaria que está reclamando desde la iglesia a todos los sectores de la oposición. Pero Sí. me parece que lo de los metrodelegados es un poco mucho. Pero Beto, vos sabés que yo, a pesar de esto, creo que hay un problema real, como decís vos, con el tema alimentación, con el tema la gente está mal, pero en el caso de los metrodelegados, vos sí que hay una acción política. Si hay un sector político que hoy precisamente no quiere ni le gustaría fomentar esto porque lo puede pagar como costo, es el Frente para Todos. Por eso yo ¿no es decía cierto? lo de Alberto Fernández, que hoy es un... le hablas de Grabois y no quiere saber nada. Pero después hay sectores. Antes yo hablaba de Claro. halcones y palomas. Y vos tenés halcones. Pero vos fíjate que en todos bastante lados. bien está, todos sabemos lo que es nuestra concertación, lo amplia que es, y sin embargo, a pesar de las diferencias, hoy están bastante todos coincidiendo en serenar, en no buscar más conflicto. Fíjate que en todas las palabras vuelve a estar latente la grieta. Yo creo que si hay algo, y mucho también del oficialismo, ¿no?, que ha practicado permanentemente esto, y hoy ante una posibilidad de que les vaya mal, aumentan la violencia de la grieta en vez de serenarse. Yo creo que Bueno, ese la camino- grieta No le sirvió sirve e hizo tanto. daño a todos por igual, me parece, Sí, ¿no? y en Pero particular creo que el hoy- gobierno, la verdad que la dinámica de la polarización terminó complicándolos. Exacto, O eso, sea, yo digo. eso Tuvo sin lugar a éxito en una época y hoy apareció la realidad. Y hoy hay que contestarle a la realidad, contestarle a los problemas. Ya no le contestás con lo que hiciste vos y lo tuyo fue peor. Yo creo que sería muy bueno, si es posible, que la campaña de acá en adelante puedan aparecer propuestas, ¿no? Que va a ser difícil. Después hay que cumplirlas. Sí, Porque sí, ya pues yo- pasamos muchas campañas con propuestas. Bueno, yo, entre una de las cosas que he pedido, y a la prensa en particular, que no se exijan a la política. Que terminemos con esto de vamos juntos, que mejor, no sabemos ni junto con quién ni a dónde. Síganme, que no los voy a defraudar, no le preguntamos ni a dónde. Espero que hoy se le pida y le exija a la política contenido. Si yo creo que Argentina tiene salida, yo para mí es a través de una visión desarrollista, a través de que Argentina crezca y de qué forma, que me pregunten cómo y de qué forma y en qué tiempos. Bueno, Eso va a de levantar- propuestas del Frente de Todos, Sí. decís, son las que saldrías a vender. No, básicamente para mí saber que lo que tenés que cambiar 180 grados es la orientación del modelo económico. Este es un modelo que arrancó desde el 2016, que tuvo como eje de la política la especulación financiera. Ni siquiera el sector financiero, porque ese fue útil y necesario. Cuando decretamos el ingreso irrestricto de capitales, subimos la tasa de interés, planchamos el tipo de cambio, en la Argentina cada vez que apareció eso, terminamos mal o peor. Y tiene como contracara que ahogás a la Argentina que produce, porque la convertís en un país carísimo para exportar, bueno, todo lo que sabes. Lo primero es cambiar eso. Nosotros en el 2002, cuando tuvimos que hacernos cargo de esa crisis inédita, lo primero que se dijo, que iba a haber una alianza con los sectores productivos. Y en esa crisis única, porque no había antecedentes donde ir a buscar, lo que teníamos era que cada medida que se dictaba, el primer eje era ayuda al arranque o no. Porque si no creces y no arrancás, el resto de las discusiones es como abanicar un cadáver. Es decir, estás permanentemente... Hoy, una economía cuando no crece, ¿dónde está todo? ¿Cómo uno le saca al otro? Entonces Ahí hace... tenés una coalición de fondo. Había dos personas... Digo, consensos no, digo, no, por Alfonsín y Dualde vas Claro. a decir, pero también por los dos partidos más importantes de la Argentina. Exacto, es verdad. Sostuvieron, le dieron un volumen Y el político. sindicalismo también lo sostuvo. Pero lo que pasa, fíjate, es Argentina. ¿Qué es lo más importante? Hay un activo que todavía está, que es la capacidad de emprendedurismo que tiene la Argentina. Ese año podemos decir que no se pagó la deuda, todo lo que vos quieras, pero Argentina en el año 2002 generó 16.500 millones de dólares de superávit comercial. Quiere decir, hay un activo en la Argentina muy importante, que son los pequeños y productores del campo, de la industria, de los servicios, que con una macroeconomía amigable, es decir,
volviendo a recrear los espacios de rentabilidad razonable, porque nadie invierte donde se pierde plata, nadie le presta al que pierde plata. Argentina tiene una capacidad muy fuerte y hay que apuntar al desatesoramiento de los argentinos. Sí, Esto las no es un hojas de tema menor. $600 en ese momento y saliendo de una pero crisis que cualquier cosa que viniera la después iba a ser soja a mejor. 600 ya fue en el 2013. En el 2002 la soja la teníamos en $160, la mitad que ahora, ¿no? Pero tiene esa capacidad Argentina. Lo veo con ganas de decir algo. No, que escucho. También me parece que, bien, voy a decir algo contracultural casi. A A ver. ver, ¿qué mirada optimista uno puede meter sobre eso frente a una situación como la que todos vemos durísima? Las PASO, efectivamente, son unas primarias, pero marcan una tendencia. Es muy probable que eso nos indique cuál va a ser el resultado de las elecciones. Ahí yo veo, nuevamente, en línea de lo que estábamos diciendo, todas las sociedades, todos los países que finalmente zafan, crecen, generan condiciones de una sociedad armoniosa, igualitaria, próspera, todas tienen un nivel de acuerdos básicos entre las distintas sectores de la sociedad, sector productivo, sector dirigencial, sindical, fuerzas políticas, y que los saben mantener y que lo pueden mantener en el tiempo. A ese punto se llega o por inteligencia y la mayoría de las veces porque te pegás una piña muy fuerte, es decir, por virtud o por necesidad. Muchos países, después de situaciones muy duras, logran ese nivel de acuerdo. Nosotros, como bien decía el gran Alperín Dong, quizás el historiador más importante, el problema de la Argentina es que el ganador no sabe incluir al perdedor. Mientras el ganador no incluya al perdedor, va a ser casi imposible zafar, va a ser casi imposible salir. Eso que todos sabemos, finalmente cuando decimos acuerdos básicos es eso, que el que gana, a ver de qué manera convoca, incluye. Hoy quizás nos presente el mapa político una posibilidad de hacerlo, nuevamente, por necesidad y no por obligación. Porque digo, vos fíjate, a mí me parece que la ciudad de Buenos Aires... Hay dirigentes muy interesantes en los dos lados. Sin duda, por ejemplo, yo creo que la ciudad de Buenos Aires es más que probable que el próximo jefe de gobierno siga siendo Rodríguez Larreta. Bueno, se supone que sí. No estamos, falta no la selección. estaríamos tan seguros. Yo hablo en el caso de las tendencias que han marcado las PASO, Sí. ¿no? Porque nuevamente, la elección a nivel local, como aquí, como pasó en Santa Fe, como pasó en Córdoba, se evalúa mucho eso, el compromiso del gobernante con su provincia o con su espacio. Y que tenga que convivir con fuerzas políticas de otro orden, a nivel nacional, con el Frente de Todos. Y ahí me parece que va a haber hasta una obligación de acuerdos, de conversación. Yo imagino, en ese momento, dentro de unos meses, conversando y acordando mujeres y hombres de distintas fuerzas políticas y de responsabilidades muy importantes en el territorio que logren esos niveles de convergencia que cuando todos los distritos importantes le corresponden a una sola fuerza política, la tentación de no acordar con nadie... Es más fácil. Está ocurriendo ahora. Bueno, por eso digo, no es que no hago una teoría. Bueno, pero digo, hoy lo que el nos ha gobierno pasado. necesita un poco más para Pero digo, hay mantener una determinada dinámica. tranquilidad. Nuria, fíjate que hay un activo que antes no se dio, que yo hoy veo. Hay un grupo de una generación de dirigentes jóvenes de los dos lados. Yo creo que Rodríguez Larreta tiene una buena relación con Massa, con Alberto Fernández, María Eugenia Vidal, con Ritondo, con Guado de Pedro, que es un chico de una... Diego Santilli. Viene una generación de gente, primero son amigos, no es importante, se conocen de hace tiempo, tienen códigos. Y como la gravedad, como vos decís, es muy seria, van a tener que sentarse. Yo lo digo casi como obligación porque ninguno lo saca solo. Pero veo este grupo de gente. Sí, más, Frigerio, Monzó. Yo veo eso, veo un panorama en el que ojalá suceda eso, porque no mirar de los Pareciera omblidos igual que llenos, cuando se llega a la Casa Rosada, esa se cortan los intención- olvidan Sí, los bueno, teléfonos. sí, Yo de que tengo éramos la impresión No hay de que margen, tengo la esta vez no impre- hay margen para errores, no hay margen para soberbias. El que se siente el 11 de diciembre en la Casa Rosada, no sé si no era silla eléctrica, más Y que una cosa es ayudar al que está caído, ¿no? Y otra cosa es ayudar si llega a levantar, si llegara a levantar cabeza, ¿no? Digo esto en este escenario. la cabeza de que va a ser difícil. Yo te digo, la bueno, situación va a ser seria. Ninguno la es puede que, tener soberbia ni hay Vasco, yo creo que es manteca. lo que necesitamos todos los argentinos, Sin ¿no? duda. Lo que Pero digo esta es vez- que los que nos representan puedan llegar a estar a Mira, la yo altura creí de que en el de las 2002 habíamos circunstancias. aprendido, porque se rompió todo, y sin embargo volvimos a caer.
Yo espero que esta sea otra experiencia. Y lo que veo es esto que te digo, lo veo con mucha esperanza. Los conozco a la mayoría. Y sé que son conscientes de lo que está por delante. Y van a tener que... A muchos les preocupa en este contexto cómo queden las cartas y de acuerdo a los números que vienen, yo veía una encuesta también de ella y que si aumenta la diferencia al frente de todos, sobre todo en las cámaras, en diputados y en el Senado, va a ser más difícil. No te difícil. tientes de vuelta. Y aparte va a ser muy difícil para la oposición tratar de, independientemente de que te convoquen a negociar, si no tenés un número relativamente estable o sos árbitro, como le ha pasado a este gobierno, que dependía de Massa, de Pichetto y se negociaba. Es más difícil necesitar de la negociación. El peso territorial, complicado. el peso territorial importa, quién gobierna la Ciudad de Buenos Aires, quién gobierna la provincia de Buenos Aires. Sin duda, en el poder legislativo se juega gran parte. Pero también el poder territorial, Córdoba por un lado, Santa Fe por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires. ¿Está viendo una hegemonía del peronismo en la gran mayoría de los distritos? Con matices, porque también, digo, así como Horacio Rodríguez Larreta no es Macri, también Schiaretti tampoco es exactamente igual al resto de las fuerzas políticas. A partir del 10 de diciembre, si gana Alberto, Schiaretti es un soldado más. Me quiero detener un minutito, ya que hablaron de números. Pala, hablemos de los números. ¿Qué tendría que pasar para llegar a un balotaje? Porque hoy, así como vos hablabas de números, son varias las encuestadoras que durante esta semana, porque las encuestadoras siguen existiendo, señores. Siguen como los economistas. Como los economistas. Sí, bueno, ¿qué tiene que perder uno y qué tiene que ganar el otro para poder estar llegando a una segunda vuelta? Sí, decíamos, Nuria, en la semana la justicia confirmó los números del escrutinio definitivo. 12.205.000 votos sacó Alberto Fernández contra 8.121.000, 4 millones de diferencia. Si Alberto Fernández mantiene sus votos, es decir, no pierde pero tampoco suma, para que ese 49,49% baje a 44,9%, porque si llega a 45%, le recordamos a la gente, Alberto gana en primera vuelta, tienen que sumarse 2,5 millones de personas a la elección para que se amplíe esa base y baje Alberto Fernández. Y de los 2,5 millones, Macri tiene que sumar 1 millón, casi 400.000. Eso da razón en los 77 días que hay entre las PASO y el 27 de octubre, 18.390 votos por día. Entre hoy y mañana Macri tiene que sumar 18.000 y pico. Y entre mañana y pasado también. Y tiene que haber arrancado el 12 de agosto. Esto que trae Eduardo a la mesa es una cuenta china. Absolutamente. Es una cuenta china. Sí, clarificador. 18.000 votos por día tiene que sumar. Y Alberto Fernández además no tiene que perder ninguno. No tiene que sumar ninguno. O sea, ni tiene sumar, que quedarse, tiene que quedarse quieto, con lo que está. Y 2,5 millones de personas ir a votar. Porque si vota la misma cantidad de gente, Alberto Fernández directamente tendría que perder 1.100.000 votos para que su porcentaje de 49,5 baje a 44,9, y en paralelo Macri tendría que subir 500.000 para que sus casi 33 se conviertan en 35. Jorge creo que era generoso diciendo que el panorama está más o menos definido. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos, quiero que me cuenten cuál es su visión sobre esto. Gila, si es posible, no es posible. ¿Cuánto tiene que trabajar? Si, por ejemplo, hoy vemos una María Eugenia Vidal, más allá de que la campaña en la provincia de Buenos Aires arranca en octubre oficialmente, que prefiere estar en la gestión más bien puertas adentro, y un Macri que en la semana fue a Córdoba, si bien va a hacer algo de campaña, no se va a estar mostrando tanto, pero no va a estar tan guardado como María Eugenia Vidal. Vamos a ver si es posible llegar a un balotaje o no, con estos números que decía Pala, medio difícil. Nos vamos a ir a la pausa, ya venimos, quédate. Continuamos en nuestro laboratorio electoral analizando un poquito qué es lo que se puede llegar a hacer, si todavía existe estrategia posible en medio de esta campaña que formalmente arranca a nivel nacional en el día de hoy. Gila,
¿Se puede hacer algo con los números que recién decía Eduardo? Vos volviste a medir la diferencia entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. ¿Todavía se marca más? Nosotros lo tenemos más o menos estable, igual, digamos, más o menos en la misma línea, aproximadamente 50, con la proyección 52-34. Yo veo difícil revertir, por supuesto una elección no se gana hasta que esté ganada, siempre puede pasar algo, digamos, pero me parece que la escena es prácticamente irreversible y, digo, si en base a una proyección mínimamente racional, me parece que las decisiones no deberían ser en función de dar vuelta a la escena, sino de componer una fuerza de oposición lo más sólida posible, ¿no? Digamos. Jorge, ¿a la gente le molesta ver a los candidatos ahora que arranca la campaña en medio de esta crisis? No, ¿Irrita ver a los candidatos? Pregunto, digo, cuando vos tuviste que pensar la campaña después de, como decíamos al principio del programa, lo sucedido con Cromañón, ¿qué se te cruza por la cabeza en ese momento de decir, ¿cómo hago para mover esto? Estos números que dijo Paladín hace un ratito, ¿cómo se hace? Dos cosas. En principio, recordemos al televidente, sobre todo lo que nosotros por oficio sabemos, hubo un tiempo más que prudencial. Había pasado nuevamente casi 2 años entre la tragedia siniestra de Cromañón y las elecciones. Pero nuevamente, me refiero a lo que decía inicialmente, una campaña local, y creo que es lo que está sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires, te permite un diálogo específico. Al contrario, en momentos de inquietud, las mujeres y los hombres, lo que necesitamos de los gobernantes son certezas. Y si hay cercanía, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, yo hablo de lo que sé de la Ciudad de Buenos Aires, y además gobernar la Ciudad de Buenos Aires no es sencilla por el nivel de complejidad, cantidad de habitantes, actividad económica, diversidad de sectores, etcétera, etcétera. Y me parece que lo que hoy veo en la Ciudad de Buenos Aires es eso, que se puede salir, lo está haciendo el gobierno local, salir a hablar del contrato sobre los asuntos locales, que le importa muchísimo a la mujer y al hombre que vive en esta ciudad. ¿Qué va a pasar con la seguridad? ¿Qué va a pasar con la obra pública que me facilita la vida en la ciudad? Digo, tenés toda esa masa enorme de conversación, porque finalmente, ¿qué es una campaña? Una conversación y un contrato entre los que se postulan para gobernar y quienes tienen que elegirlo. Los gobiernos locales, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, te permite eso, hablar de cosas concretas, además de la macroeconomía, si me va a subir el dólar, me va a bajar el dólar. Hablar con el vecino, bueno, la reta hace eso, ¿no? Lo hace, y creo que lo hace muy bien en ese sentido, y mucho más cuando tenés un gobierno que podés mostrar esto que hice. Entonces me parece que hay lugar para la campaña, además de las otras cosas terribles que están pasando en la economía, hay un espacio para hablar localmente y hacer un reclamo del voto y que te crean. Sheila, recién decías que ya habían medido después de las PASO. ¿Cambiaron algo la manera de medir en función de lo que fue un pife generalizado a las encuestadoras? No sé cómo lo vivieron en 3.0 la consultora de ustedes. Me da risa porque, no, bueno, a ver, nosotros en principio estamos relativamente, digo, más allá de este pife generalizado. Digo, no nos ha afectado fuertemente en términos de mantenimiento de los servicios que brindamos. A ver, hay algo que va a cambiar, o que cambió, y es que tenés un faro que te orienta más fehacientemente, sobre todo cuando trabajás con algo muy técnico, para contarlo acá, que es ponderación política, y es que tenés la cercanía de la elección de agosto. Entonces, eso te permite... En 2017 pasó eso, en las PASO las encuestadoras habían errado, no por mucho, pero habían errado, y ya para la elección general casi todas acertaron. Y porque tenés, te diría, un faro que te orienta y que te da un principio de, bueno, cómo se corrió la cosa del 2015 al 2019, ¿no? Vos pensás que nosotros estamos trabajando, contrastando contra Último Voto 2019, ¿no? Digamos, entonces, bueno, me parece que en principio eso ya es algo que nos permite respirar y avanzar con mayores certezas. Pero en metodología no cambiaron. Mira, a ver, en metodología, digo, las distintas metodologías que vos tenés disponibles, nosotros trabajamos con todos los métodos. Digo, la verdad que lo que define qué método se utiliza, en definitiva, muchas veces tiene que ver con una cuestión económica,
por el financiamiento, punto 1. Y punto 2, las características de aquel territorio que vas a investigar, si es nacional, si es provincial, si es local, digamos. Entonces, digo, también por el tema de penetración de teléfonos o a veces se trabaja con bases de celulares, a veces se trabaja presencial, a veces se trabaja con panel online. Entonces, digo, la verdad que esas decisiones, digo, o sea, cuando vos me decís, digo, no presiona nada nuevo, ¿no? Digamos, o sea, lo más nuevo que hay es la medición vía online, que, bueno, para mí sigue siendo un método todavía en observación. O sea, yo camino más segura con otros métodos que con eso. O sea, ese todavía está en, te diría, en ajuste. Y en función de ese número, porque me parece que lo que más impactó fue el número de la provincia de Buenos Aires y la enorme diferencia de Kicillof sobre Vidal, que ese voto no aparecía. ¿Aparece ahora, a posteriori de la PASO, con esa contundencia? Se mantiene, que si no. Mira, yo lo que te diría... No, y digo, si aparece cuando haces la comparación en función a cómo votó usted el 11 de agosto. Los contornos que nosotros estamos encontrando hoy en Provincia de Buenos Aires son muy similares a los de las primarias. Por ahí la novedad que aparece o una cosa que se empezó a ver, no lo ves tanto con las encuestas, sino con los estudios cualitativos. Y en los estudios cualitativos lo que vos estás viendo es un poco cómo esta elección terminó de dañar o empezó a dañar la imagen de Vidal, ¿no? Enseguida vamos a venir con el encuestómetro del laboratorio electoral para ver cómo están las cosas al día de hoy. Mientras tanto me voy a ir con Diego, porque nos había quedado pendiente, Diego, hablar de los haters, que son estos odiadores seriales de las redes sociales. ¿Cómo los definís? Digamos, ¿quién banca a los haters? ¿Por qué lo hacen? Hay lo que denominás orgánico o no orgánico, es decir, lo auténtico y lo promovido por distintas usinas que coordinan de alguna manera las publicaciones en redes. Llámale trolls, llámale como quieras. De todas maneras, filtrando toda esa información espuria, mirá el escenario que tiene digitalmente hablando Macri. Hoy Macri en redes sociales tiene el 62% del volumen de atención, es decir, el interés político, no el apoyo, contra el 38% de Alberto. Pero fíjate, trabajando con algoritmos sobre el tipo de menciones, te encontrás con el 58,5% de menciones negativas en aumento y el 41,5% de positivas bajando. Es decir, un escenario adverso, y lo que estamos viendo es, a lo largo de la campaña para Mauricio Macri, un crecimiento de los niveles de odio, de las publicaciones de haters, de crecimiento sostenido, un incremento del 50% desde el 22 de junio hasta estos días. Y cuando veamos en el perfil de Alberto Fernández un escenario de características parecidas. Esta es la mención de más influencia en el perfil de Mauricio Macri, que era de Jorge Rial. Mirá. En Alberto Fernández tiene el 38% del volumen de todas las menciones, el interés político, y en cuanto a menciones positivas y negativas, 52,7 negativas bajando y 47,3 subiendo. Es decir, está mejorando su perfil poquito a poco, pero con el contrapunto de contar hoy con un incremento de menciones negativas desde que comenzó la campaña hasta estos días del 75%. Es decir, la crisis en la política, en redes sociales, la vemos con el nivel del odio. Es decir, los haters, como marcabas vos, con cada vez más presencia y marcándole la cancha a los candidatos. Laura Di Marco, la colega, con la mención de más influencia en el perfil de Alberto Fernández, con una suerte de exhortación o convocatoria a la reflexión a los votantes de Alberto Fernández de que por más que gane él o que lo voten, no se van a encontrar con la Argentina de Cristina. Diego, cuando vos decís el mensaje que más influencia tuvo sobre el perfil de uno u otro es el que más se terminó retuiteando y mencionando. Exactamente, es el que más se retuitea, el que más se likea y el que más se comenta. Los tres escenarios, particularmente en Twitter, en el caso de Facebook y en Instagram, con sus características propias, también pueden llegar a ser publicaciones de influencia. Bueno, coincidimos en que necesitamos más lovers y menos Totalmente. haters. Esa flechita que está beneficiando a Alberto no le está pasando al resto de los candidatos. Claro. Pero bueno, la idea es que haya un poquito más de amor y menos odio político. Desde acá también lo pedimos. Hacemos una pausa, ya venimos. Queda un bloque más de este laboratorio electoral. Quédate.
Continuamos en nuestro laboratorio electoral analizando un poquito qué es lo que se puede llegar a hacer, si todavía existe estrategia posible en medio de esta campaña que formalmente arranca a nivel nacional en el día de hoy. Sheila, ¿se puede hacer algo con los números que recién decía Eduardo? Vos volviste a medir la diferencia entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, ¿todavía se marca más? Acá sigue la discusión en la mesa durante el corte. Por un lado, la mirada de qué fue lo que pasó, por qué estamos acá, cómo llegamos hasta este lugar. Y la más interesante viene hacia lo que viene, ¿no? ¿Hay estrategia posible? ¿No la hay? Nosotros preparamos un encuestómetro con el rey de las encuestas, que es de entre los periodistas, que es el señor Eduardo Paladini, obviamente. A ver, Edu, ¿cómo viene lo que hay? Sí, la semana pasada contábamos 4 encuestas, una de ellas la de 3.0, que dan ganador. Siempre todas dan ganador en primera vuelta Alberto Fernández, con matices, con algunas diferencias de las que tenemos esta semana. Ricardo Rubier, un histórico encuestador que acercó sus trabajos al kirchnerismo, es el que menos le da, 11,7% de diferencia, 45,9 a 34,2, pero tengamos en cuenta que están los indecisos con 6,6, como decía Sheila hace un rato, cuando proyectás los números suben. Y en la otra punta, la encuestadora Clivages es una encuestadora nueva, tiene solo 3 meses, pero tuvo un estudio en julio que le daba casi 15 puntos de diferencia a Alberto Fernández. Son esas nuevas que están de moda, por lo menos para esta elección. Hay que ver cómo sale con sus pronósticos para octubre. 20,1 de diferencia, 52,6 contra 32,5, pero como conclusión general de vuelta, todos anticipando una victoria en primera vuelta de Alberto Fernández. Directamente, no hay más. ¿Ustedes creen que 30 segundos finales tenemos? ¿Algo puede modificar esto? Además, yo tengo una sensación que lamentablemente, yo digo en el caso nuestro, las empresas y la gente, de acá para adelante, es difícil que le vaya mejor. Pensá que el impacto de la inflación de estos meses va a pegar mucho en todo lo que tiene que ver con alimentos y va a ser muy duro de acá con lo que sigue. En el caso de las pymes, estamos con una bola que significa en el tiempo tasa del 85%, que la podemos seguir pasando muy mal. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque al que le toque gobernar en diciembre tampoco se va a encontrar con una muy linda, ¿no? Cuando se destape esa olla que hoy parece fajada, ¿no? Y se le saque la presión, entonces veremos qué es lo que ocurre. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias por haber venido en esta noche de sábado. Diego, será hasta el próximo sábado. Agradecemos el delicioso catering de Paulicerí, de Paulina Martínez, @Paulicerí, a Paula Balmayor, mi vestuarista, una genia, absolutamente. Gracias a todo el equipo de maquillaje, peinado del canal que nos recibe cada sábado, a todos los que trabajan aquí con nosotros y a 4D Producciones, sobre todo a ellos. ¿Nos encontramos el próximo sábado? Sí, vamos a ver cuánto está el dólar. Bueno, no sé, dame... Y más consenso y más lover que haters. Más lover que haters, es verdad. Ese es nuestro mensaje, ese es el mensaje que dejamos. Que tengan una buena semana.